Conócete es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conoce los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de plataforma electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Paloma Orona García, gracias por su amable compañía.
En esta emisión nos acercamos al estudio de las nuevas masculinidades. En este programa nos encontraremos con las políticas públicas en materia de igualdad, violencia y no discriminación en México. Si queremos erradicar las violencias en nuestro país, es necesario trabajar desde varias esferas, como la normatividad, las políticas públicas y el cambio cultural. En cuanto a las medidas de carácter preventivo, México ha avanzado y los logros son parcialmente favorables y reconocidos, como la creación de centros de asesoramiento, de información y documentación a través de los cuales las mujeres han hecho plena conciencia de sus derechos. Otro aspecto importante es el uso del lenguaje incluyente. Además, se destacará la importancia de visibilizar a las mujeres. Para ampliar estos temas, las y los dejo en compañía del Dr. Ricardo Ruiz Carbonell, especialista en género y derechos humanos. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cuáles son los recursos tanto desde la esfera de la prevención como de la atención como de la sanción aquí en México para poder lograr unos avances en cuanto a los índices sumamente dispares que se dan en cuanto a la igualdad, la no discriminación y la violencia en México. Si de alguna manera queremos erradicar las violencias que existen en este mundo y en concreto en México, tenemos que nuevamente, insisto, trabajarlo desde tres esferas: la legislación, la normatividad, las políticas públicas y el cambio mental. En cuanto a las medidas de carácter preventivo, México ha ido al avance, los logros han sido parcialmente reconocidos, parcialmente beneficiosos, desde la creación de muchos centros de asesoramiento, de información, de documentación, en el cual las mujeres puedan ser conscientes que ellas tienen derechos. El proceso de empoderamiento es una cuestión básica como una medida de prevención, que las mujeres sean conscientes del reconocimiento de sus derechos y, como les digo, tanto por parte de gobierno federal, estatal, municipal, por parte de la sociedad civil organizada, al día de hoy ya son muchos los recursos de este calibre en los cuales una mujer que sea objeto de cualquier brote de discriminación o de violencia pueda acudir. Tenemos otro tema muy importante y es trabajar con los medios de comunicación y a través de un lenguaje incluyente. Los medios de comunicación es uno de los agentes en los cuales pueden ser sumamente propositivos para evidenciar, visibilizar la cultura de la denuncia y todo aquello que conlleva una serie de situaciones de desventaja, pero por el contrario, aquellos medios desde la óptica conocida como la prensa amarillista puede reforzar, reproducir estos estereotipos y estas situaciones que distinguen los patrones de masculinidad y los de feminidad. Por supuesto, el lenguaje es otro tema de suma importancia. Cuando hablemos de lenguaje, no única y exclusivamente tenemos que mencionar aquel que es el lenguaje hablado o, en su caso, el lenguaje escrito. Los medios visuales, el tratamiento en los propios medios de comunicación, las imágenes, etcétera, etcétera, vienen propiciando un sinfín de connotaciones que generan ese tipo de necesidades. Al día de hoy en México hemos avanzado. ¿Por qué? Pues porque desde que por vez primera UNESCO, dentro del sistema de Naciones Unidas, más tarde, en el 95, la propia Cuarta Conferencia Mundial de Beijing, antes la propia CEDAW, pero básicamente eran escasísimos los organismos internacionales que hacían un señalamiento claro, preciso, con relación a el tema que el lenguaje propicia todo tipo de masculinidad y de feminidad a través del lenguaje. Fijémonos que al día de hoy hay dos corrientes totalmente contrarias. Una es la Real Academia de la Lengua, que por supuesto su pureza, la especificidad y la expertise que tienen en este caso las compañeras y los compañeros que conforman en este caso la Real Academia de la Lengua, pero hay otra cuestión muy importante y en el cual se le debe de reconocer: todo aquello que no se nombra no existe.
Para aquellas compañeras o compañeros que piensen que el reproducir, el seguir manteniendo ese lenguaje totalmente sexista, androcéntrico y en el cual dentro de lo masculino se incluya lo masculino y lo femenino, es un factor totalmente devastador para generar exclusiones y rezagos en este sentido. ¿Qué ocurre cuando hablamos del lenguaje? Al día de hoy, la Real Academia, de los conceptos que se vienen dando, gran parte de ellos se sigue entendiendo que lo masculino engloba lo femenino. Es cierto que han habido avances notorios y que cada día es mayor la permisividad que la propia Real Academia nos da para algunos conceptos en los cuales ya se pueda delimitar el concepto masculino y el concepto femenino. Aún así, yo considero que lo que no se nombra no existe, por lo tanto, el uso de un lenguaje en el cual se incluya tanto a hombres como mujeres va a ser un factor que va a beneficiar muchísimo en este sentido. Por otro lado, tenemos una cuestión muy importante y es la investigación. Si somos conscientes, las investigaciones desde la década de los 80, de forma a lo mejor paulatina, progresiva, no de una manera muy contundente, pero sí que es cierto que cada día es mayor el número de estudios, de investigaciones que se vienen trabajando con relación a las desigualdades entre mujeres y entre hombres. Yo particularmente considero que se debe hacer un mayor hincapié también en reflejar aspectos que vienen ya ubicados a algún grupo con condiciones de vulnerabilidad específicas. Me estoy refiriendo a la niñez, me estoy refiriendo a las personas adultas mayores, me estoy refiriendo a las personas con discapacidad o a las personas con orientación sexual diferente a la que la sociedad nos ha querido imponer. En este caso, como les digo, vemos que son una cuestión de avances. Tenemos también que, por supuesto, trabajar los métodos que puedan de alguna otra forma resolver aspectos de convivencia, diálogo, una cultura de paz, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que todas estas medidas de carácter preventivo, en muchos casos y en concreto en México, pues ya de mayor o menor medida se han venido dando. ¿Qué es lo que nos resta? Una segunda fase, un segundo estamento, que en este caso es la atención o el tratamiento directo con este tipo de situaciones. En primer lugar, es necesario el que trabajemos con los hombres violentos, con los hombres victimarios. No nos engañemos, muchos de estos hombres, y ahí hay uno de los grandes orígenes en este sentido, cuando ellos acuden a un centro especializado en deshabituación o rehabilitación de la violencia, créanme ustedes que la gran mayoría de ellos confiden en una cuestión, y es que ellos tienen la violencia como una cultura totalmente aprendida, una conducta que en su infancia o en su adolescencia ellos presenciaron. ¿De qué manera? Pues o porque fueron víctimas de la misma por parte de sus padres o de uno de ellos, o en su caso porque fueron testigos dentro del entorno familiar. A partir de ahí tenemos que hacer una diferenciación muy clara. Tenemos que ser conscientes que, por una parte, el trabajar con hombres agresores nos tiene que ubicar a cuáles son los perfiles que, de alguna otra manera, vienen ubicándose en este sentido. Partiendo, digámoslo así, como de un denominador común, debemos de remontarnos a tres aspectos básicos. Uno es la celotipia. No podemos engañarnos que, como ha sido ya admitido por diversos estudios a nivel mundial y a nivel nacional, la celotipia es una de las causas que en mayor medida propicia situaciones de violencia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta otro componente que es el de la autoestima. Como coloquialmente se dice, los victimarios no saben estar con su víctima, pero tampoco saben estar sin su víctima. Cuando, en su caso, ven que su víctima aguanta una situación de violencia no querida, pero en muchos casos totalmente impuesta, pues efectivamente es cuando se ensañan y el ejercicio del poder lo llevan a las máximas cotas. Por otra situación, cuando ven que en este caso su compañera, su víctima, pues da un pequeño paso para ausentarse esa relación totalmente destructiva, totalmente violenta, es cuando vienen con situaciones de una autoestima totalmente infalible en cuanto a que ellos piensan que efectivamente esa situación se puede volver a relacionar. Pero tengamos en cuenta una cuestión, la gran cuestión es cuando estamos hablando de masculinidades, en el ejercicio de la violencia, estos hombres, la mayoría,
son conductas aprendidas, ya sea fruto del patriarcado, ya sea fruto de su entorno familiar, ya sea fruto de sus amistades más cercanas, pero como les digo, la reproducción de esos patrones está totalmente patente. Trabajar con estos hombres es una situación sumamente importante. ¿Por qué? Pues porque muchos de estos hombres a lo mejor dejarán de tener relación con su pareja, con su esposa, pero efectivamente, digámoslo así, el mal hábito de golpear, de insultar, de amenazar, seguirá estando presente en sus actos y en sus vidas. Por lo tanto, es necesario que no única y exclusivamente se reflejen medidas para la prevención, que en este caso, por supuesto, es más que necesaria, sino también trabajar con quienes generan, en este caso, la violencia masculina, que son aquellos hombres que reproducen esos roles y a través de ellos se viene llevando a cabo esta situación. Otro recurso que en México hemos avanzado y que hay que hacer un reconocimiento primeramente a la sociedad civil organizada y por supuesto también más tarde a los gobiernos, es lo vinculado con los refugios para mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijas e hijos. Estos refugios tuvieron su origen por la década de los años 80 en las afueras de Londres. Más tarde y de una forma bastante rápida pasaron a Canadá, Estados Unidos, con la misma rapidez y movimiento pasaron a Europa para más tarde empezar en el cono sur de nuestra región y por supuesto en México. Fijémonos cómo una política pública mexicana que hay que reconocer y que ha sido bastante valiosa es, como les digo, la implementación de este tipo de recursos. En México, cuando surgen los refugios para mujeres víctimas de violencia y de sus hijas e hijos, fue en los años 90, en concreto concluyendo los años 96, en el cual dos organizaciones, ambas de la sociedad civil, pusieron en funcionamiento un recurso de estas características. Más tarde lo hizo también el gobierno, en concreto el gobierno del Distrito Federal, y a la fecha todas las entidades de la República tienen cuanto menos un refugio de estas características. Los refugios es una cuestión que en principio es sumamente positiva, por supuesto, porque se le da alojamiento a esta mujer que es víctima, que tiene que abandonar el domicilio. ¿Por qué? Porque es objeto de situaciones de violencia por parte de su pareja y, por supuesto, la situación de inestabilidad en todos los campos en los cuales se ven inmersos sus hijas y sus hijos. Una de las características básicas en este supuesto de los refugios es la transitoriedad. Se entiende que estas mujeres y sus hijas e hijos estarán en estos refugios el tiempo mínimo necesario para que, de alguna otra forma, ellas puedan luego continuar su vida con una diferencia. La única diferencia es que estarán totalmente desligadas de su esposo en cuanto a una convivencia cotidiana y, por supuesto, la probabilidad que existan actos de calibre violento. Los refugios ha sido una cuestión muy importante y, como les comentaba, México, a raíz del año 96, ha venido forjándose. A la fecha, no únicamente es que ya existen refugios de estas características, sino que también ya se conformó en el año 2004 una red de refugios en los cuales gran parte de los mismos están integrados en esta red que, de alguna otra forma, se une, se alía para trabajar en este aspecto. Al día de hoy, como les digo, vemos que se ha avanzado en cuanto a políticas públicas, se ha avanzado en cuanto a prevención, en cuanto a atención. De la misma forma, como les comentaba en la cápsula anterior, se ha avanzado también en cuanto a la legislación, pero nos resta una asignatura que es una cuestión sumamente dificultosa. Hemos avanzado en prevenir, hemos avanzado en atender, hemos avanzado en sancionar, pero no hemos avanzado en erradicar. Al día de hoy siguen siendo altísimos los porcentajes de, en este caso, mujeres que son víctimas de violencia por parte de sus hombres. ¿Qué ocurre en este caso? No tampoco podamos cerrarnos únicamente a que la violencia masculina se genera única y exclusivamente en los aspectos domésticos o familiares. Por supuesto, la violencia psicológica entre parejas es una constante en las relaciones de hombre y mujer, por supuesto la violencia física, la económica, la sexual, pero como les digo, hay otras tipologías que, si bien están refrendadas en esta ley, hay que hacer una mención especial. Me refiero a la violencia que padres, varones, realizan en contra de sus hijas e hijos, también
hombres adultos que generan violencia de muchas formas, económica, psicológica, conocida como también la violencia medicamentosa de hombres adultos, como les comento, en contra de sus progenitores. Estamos hablando de la violencia que se viene generando con cualquier otro grupo dentro del trabajo, dentro de las escuelas, la propia que se generan por las instituciones y la comunidad. Como vemos, trabajar el tema de la masculinidad es una cuestión necesaria. No únicamente consiste en culpabilizar a los hombres de las cuestiones que han existido siglos y siglos y siglos, que es cierto, insisto, que han propiciado una serie de desventajas para las mujeres, sino también el lograr que cada vez sea mayor el número de hombres que sean sensatos, que sean sensibles, que reconozcan que la igualdad parte por una serie de connotaciones, de características y que discriminar o violentar nadie debe de soportarlo y, por supuesto, nadie debe de alguna otra forma estar en estas situaciones. El gran obstáculo, el gran problema, pues que han sido muchos siglos de dominación masculina, muchos siglos en los cuales la violencia está presente en este sentido y, como les digo, en el caso concreto de México, desde terminando los 90 es cuando empiezan a surgir ya, en este caso por parte de la sociedad civil organizada, algunos grupos que trabajaban la reflexión con los hombres. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que podremos avanzar en la prevención, podemos avanzar en la atención, en la sanción, pero al día de hoy, si bien es cierto que hay que hacer un reconocimiento en cuanto a políticas públicas, por supuesto es necesario que se lleven a cabo muchísimas más. Muchísimas gracias y hasta la próxima cápsula. Agradecemos su atención. Las y los invitamos para que sigan la próxima semana con más conceptos de las nuevas masculinidades. Soy Paloma Morona García. Esto fue Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que se analizan y discuten temas relevantes y de impacto social, como lo es la igualdad de género. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Conócete es
es un espacio de opinión y análisis donde convergen los derechos político-electorales de las mujeres, los pueblos y las comunidades indígenas, así como grupos en situación de vulnerabilidad. Conocen los efectos de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y las actividades institucionales desplegadas a favor de estos sectores. Conócete, un programa único abierto a la diversidad y a la pluriculturalidad. Plataforma electoral donde tú tienes mucho que ver. Los jóvenes somos productivos, dinámicos y críticos. Queremos expresarnos y ser escuchados, debatir ideas y compartir nuestras opiniones. Hoy lo hemos logrado. En Exprésate, una producción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Un programa hecho para ti, que eres joven. De joven a joven. Ven y exprésate con nosotros. Yo soy Priscila Barba. Yo soy Eric Ortiz. Y queremos escucharte. Bienvenidos al programa para niños del Tribunal Electoral. Esto es... ¡Diviértete! ¡Comenzamos! ¿Te gusta aprender, jugar, reír, conocer nuevos lugares y muchos amigos y amigas? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un espacio para nosotros. En Diviértete encontrarás todo lo que necesitas para iniciar el día de la mejor manera. Síguenos en la plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. Diviértete ha llegado a su fin. Te esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Diviértete! ¡Adiós! La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.